Bienvenidos, señores y señores, a un nuevo capítulo de Los Pina Piñé. Y la verdad es que yo no creo en las coincidencias, yo creo muchísimo en las diosidencias. Y entrevistando al maestro Gilberto Santa Rosa tuve la oportunidad de conocer a otro grande que es comunicador, es productor, conferencista. Bueno, hablar de él como profesional es hablar de ligas mayores, pero yo me quedé enamorado del ser humano que es del corazón y de la humildad de la que posee. Bienvenido, Ismael Cala, muchas gracias. Un placer, Emilio. Yo me sentí como un wedding crasher, pero en este caso como que un crasher del programa, ¿no? Que se metió ahí porque me dijeron, está Gilbertico. Yo hace unos cuantos años que no lo veía, le tengo mucho cariño, es como tú decías, lo más importante cuando uno conoce a alguien, incluso a alguien tan famoso como un Gilberto Santa Rosa, es darte cuenta del calibre que tiene como ser humano, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me enamora de la gente. Hay otras personas que se me hubieran dicho, por aquí está fulano, aunque yo lo hubiera entrevistado y no sé qué, yo ni hago ni el mínimo esfuerzo por entrar a saludarlo, porque realmente a mí lo que me conecta no es el poder de una celebridad por su convocatoria pública, sino por lo que lleva lo que hay acá en el corazón. Porque si hablamos de entrevistados, sí, a lo largo de tu carrera, entrevistaste lo que quisiste, a quien quisiste. Sí, me faltaron algunos. Desde altos mandatarios, presidentes, pasando por toda esa línea. Sí. ¿Qué te dejó esa experiencia enriquecedora? La mejor posible escuela de vida y universidad que yo haya cursado, te lo juro, fueron mis 15 años en el periodismo con CNN, porque la verdad que hay una prehistoria que, aunque no era del prime time, fue la preparación y la base para 10 años después de yo haber ingresado como pasante en CNN, llegar a ganarme el espacio del prime time en esas entrevistas estelares. Entonces, pero hablando de que esa fue la preparación y el prime time, esos casi 6 años fueron para mí una maestría de vida, porque date cuenta, la oportunidad de uno conversar todas las noches, a veces hasta con 2 o 3 invitados, a veces uno solo por la hora completa, que son conversaciones muy largas, profundas, y hacer todo tipo de preguntas que te venga a la mente y nutrirte de cómo el ser humano piensa sobre qué es el éxito, la felicidad, la vida, cuál es el valor y el rol del dinero en un concepto de prosperidad, qué te lleva a ti a hacer lo que haces, por qué te sientes que has cambiado el mundo. O sea, yo hacía las preguntas que me venían a la mente y que yo pensaba que la gente en sus casas, viéndonos, también tendrían esas preguntas. Y para mí fue aprender de filosofía, de medicina, de historia, de astronomía, de deportes, de economía, de todo lo que uno se puede imaginar. Entonces, yo digo que esa fue mi mejor escuela y lo sigue siendo, el arte de hacer preguntas, porque como dijo Larry King, cuando yo le entrevisté en una de esas 3 oportunidades, me dijo, nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. ¡Wow! El entrevistado que tú dijiste, wow, tengo, no miedo, pero sí, no sé cómo me vaya a ir en esta entrevista, sí, no sé si voy a poder entrar con todas mis preguntas, no sé si se me va a levantar del set y se me va a sacar el micrófono. Sí. ¿Cuál fue? Mira, varios, porque generalmente cuando habían políticos que ya yo sabía por ver entrevistas anteriores de ellos, eran pues un poco belicosos a la hora de que uno fuese inquisitivo, yo me preparaba. Y mi rol siempre fue, aunque yo piense diferente a esta persona y aunque sepa que esa persona es ideológicamente diferente a mí, yo tengo que lograr que nadie se me levante. O sea, mientras hoy es muy común que tú ves como que alguien se levantó y el titular es fulanito se le levantó en entrevista, no sé qué. Para mí eso era un fracaso. Yo siempre lo vi como que un fracaso, porque si tú te sientas a conversar conmigo y yo pauto que son 15 minutos y yo me levanto a los 5, algo pasó, ¿verdad? Un fracaso. Si tú me dices, vamos a conversar. Entonces, mira, Rafael Correa, 2 veces, cuando era presidente de Ecuador, yo le entrevisté. Muy difícil. Es un tipo muy difícil. Es muy comunicador también. Álvaro Uribe, por el mismo estilo. Muy difícil, porque son grandes comunicadores y están entrenados, y cuánta gente no lo ha entrevistado y ellos aprendieron incluso a neutralizar al periodista, a desacreditar las fuentes, a tomar el control de las entrevistas ellos. Muy complicado. Entrevista hostil, Evo Morales. Y bueno, fue lamentable porque mira, yo iba a Bolivia con el propósito de honrar a un presidente que representaba a una comunidad digamos, la comunidad indígena del país, aborigen. Y yo digo, esta entrevista es para enaltecerlo. Sin embargo, terminó siendo una entrevista muy hostil que tuve que manejar con
Continuo. Bastante inteligencia emocional para yo no decir lo que venía a mi mente y botón de delay, censurar y editar por cuestiones obvias, porque uno no puede decir todo lo que piensa. Entonces, es un gran ejercicio de conocer al ser humano y sobre todo de aprender de muchas cosas. Yo siento que soy un agradecido y un bendecido con la vida por esta oportunidad que me permite conocer a personas que siempre dije en algún momento quiero hacerles la pregunta y hoy te tengo a ti. 15 años dentro de CNN, estabas en el prime time, la gente quería que Ismael los entreviste. Sí. Y en lo mejor, en la cúspide, porque uno decide retirarse cuando tú ves que ya no estás en ascenso y dices, opa, voy a hacerlo de manera elegante para no afectar los años mozos que tuve. Sí. Pero tú en la cúspide decides irte y hubo una palabra en una entrevista que me quedó grabada. Dijiste, lo que pasa es que en la cima el oxígeno me atrapa. Yo dije, wow, claro. ¿qué le pasó? Yo pongo siempre el ejemplo de el Everest. Nadie sube el Everest para quedarse a vivir allí. Nadie. Tú estabas en la cima, estabas en el éxito. Pero es que ese es el concepto erróneo, de que cuando llegas a la cima ahí te tienes que quedar por siempre hasta que alguien te lance y te boten, o tú pierdas carisma, fuerza, pasión y empieces a lanzarte tú porque no tienes ni fuerza de bajar caminando cima abajo. Yo veo la vida como una cordillera incesante de cimas por escalar. Y lo que pasa es que cuando tú asumes que tu valor está atado a un único éxito, como la mayoría de la gente piensa, no te atreves a desmontar tu éxito. Y yo tengo el entrenamiento de desmontar mis propios éxitos, porque el éxito, Ismael siempre dice, el éxito es tu atrevimiento, no tu logro. ¿Ves? La mayoría de las personas piensan que su éxito es su logro. Yo no. Yo pienso que mi éxito es la intrepidez de atreverme. Salga bien, salga regular, unas cosas funcionen mejor, pero nunca me quedo con mi música por dentro. Nunca me quedo con las ganas de empezar un sueño que llega a mi mente. Entonces, muchas personas ven el éxito desde un sentido de escasez. ¿Cómo después que me ha costado tanto yo puedo soltar esto? Bueno, es un ejemplo de abundancia, porque te vas a dar cuenta de que puedes volver a hacer algo y comenzar el proceso de nuevo. Mira, yo hoy me siento que soy un exitazo rotundo. Si te volvieran a decir, Ismael, vente al prime time, volvería. ¿volverías? Volvería porque yo siento que el Ismael de hoy, 6 años después, si me fue bien en aquel momento, ahora la rompes. Ahora me tiene que ir mejor, porque el Ismael de hoy es más seguro de sí mismo. Yo siento que es más sabio porque se ha autoconocido mucho en 6 años. Siento que se siente más líder, que sabe mejor hacia dónde su mensaje y su aporte al mundo debe apuntar. Entonces, la verdad que te digo, si alguien me hace una propuesta interesante de volver a los medios y negociamos que haya una libertad editorial, porque el Ismael de hoy sí lo que no puede ser es marioneta de nadie o títere de nadie. El Ismael de hoy tiene cabeza propia. Siempre la tuve, pero hoy más que nunca. Entonces, si eso se respeta y si eso está negociado, con gusto yo volvería, porque siento que los medios masivos de comunicación son una linda trinchera. No fácil, complicada, compleja, difícil. La agenda es muchas veces tóxica, destructiva. El mundo de las noticias tiende a ser violentamente desesperanzador para las masas. Pero como yo sé cuál es el monstruo y le conozco las entrañas, pues yo digo, es de valientes volver a decir, sí me voy a la trinchera. ¿Y te han buscado para estar en la trinchera de la política? Porque vamos, cualquiera quisiera estar aliado con Ismael, sí, o que Ismael represente algún partido, sí, algún movimiento. Sí, pero yo no permito que me usen para eso. ¿Sabes por qué? Porque no, porque yo no milito en partidos, entonces ¿cómo voy a ser hipócrita de estarme asociando con alguno? ¿Crearías uno tuyo? Uy, no, yo creo que es prematuro. No quiero decir un no rotundo, Emilio, no vaya a ser que después busquemos el récord de la entrevista y tú digas, dijo que no y luego lo hizo. Pero diría que hoy no me pasa por la cabeza eso y que siento que es prematuro. Pero la política es servir y tú tienes el don de servir. Es cierto, y yo equivocadamente tenía la conciencia
muy teñida de apatía hacia la política, y yo por muchos años dije, nunca en mi vida serviría desde la política. Y luego un joven me escribió desde La Habana, Cuba, hace ya unos cuantos años, tenía 25 años él en ese momento, y cuando yo leí su carta me hizo cambiar y me hizo entender que si yo a los demás le digo que todos los que se meten en política son corruptos, estoy creando yo mismo el vacío de liderazgo consciente para que entonces a la política se metan aquellos que quieren realmente servirse y robar. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que no? Yo en este momento digo, mira, si me toca en algún momento servir sobre todo a Cuba, si tú me preguntas, Ismael, ¿por quién o por qué haría el sacrificio de dejar todo lo que tiene para meterse en un mundo de escrutinio tan brutal como es la política? Yo diría porque creo que Cuba merece un mejor futuro que el presente que tiene hoy. Y si yo pudiera ayudar... Porque, por ejemplo, en Venezuela lo trató de hacer Leopoldo. Pues siempre va a haber miedo. Martin Luther King, por favor, cuando hizo su programa de I Have a Dream y su movimiento, recibía amenazas de muerte todos los días. Y hay una famosa carta de Martin Luther King donde él dice, tengo miedo. Se sirve una taza de café como esta y dice, estoy en el punto de saturación. Temo por la vida de mi esposa, temo por la vida de mi hija, la única que tenía en ese momento, que tenía como 2 años. Sé que ya no puedo llamar a mamá y papá. ¿Tiro la toalla o sigo? Y fíjate, la carta es tan vulnerable que él dice, estuve pensando en tirar la toalla y después digo, no hay marcha atrás, tengo que seguir adelante. Entonces, obviamente todo implica miedo, pero amenazas de muerte ya yo he tenido, siendo periodista. Como una vez que me escribió alguien de Guatemala y dice, entrevistando yo a un candidato a la presidencia de Guatemala, dice, cuando vengas a Guatemala te volaremos la cabeza con una pistola. Y yo esa noche leí eso y digo, wow. Y ya, y seguí. Y no dije a la mañana siguiente me voy de aquí porque me amenazaron de muerte. Yo simplemente dije, bueno, pues es parte del riesgo que uno asume cuando hace estas cosas tan públicas. Entonces, mira, yo no tengo miedo a la muerte. Sea lo que sea, hay un día para todos. Ojalá que me quede mucho por vivir, pero no por miedo rechazaría la oportunidad de hacer algo que cree un impacto para el mundo. Yo estaba leyendo un libro que me pareció increíble, se llama El propósito de la vida. Yo creo que el ser humano, la mayoría, caminan o deambulan por este tren sin tener un rumbo. Dicen, el propósito es acomodar a mi familia, el propósito es dejarles una estabilidad económica, el propósito es adquirir bienes. Pero cuando leí en ese libro decían, eso no es un propósito. Ismael, ¿cuál es el propósito de vida que tiene Ismael? En este momento lo tengo muy claro. Es ser un vehículo de transformación a otros seres humanos y en su ayuda para entender el despertar de sus conciencias, elevar sus estados de conciencia. Porque cuando el ser humano eleva sus estados de conciencia, mejora su manera de verse a sí mismo, su manera de pensar, de interactuar con otros y su legado hacia otros. Entonces hago eso a nivel individual, con libros, conferencias, seminarios, talleres, viajes a India. Todo lo que hacemos es con ese propósito. Pero también a nivel corporativo, con empresas, porque siento que nuestras empresas tienen que convertirse en ambientes totalmente saludables, emocionalmente sanos y sobre todo donde la gente entienda que ser humanos es estar conscientes desde dónde yo estoy tomando mis decisiones, que es lo que llamamos estados de conciencia. ¿Actúo desde el amor o actúo desde el temor? Y mucha gente no se da cuenta que sus decisiones no están tomadas desde el amor, sino desde el miedo, desde el temor. Y a eso me dedico y es apasionante porque ves el cambio. Por ejemplo, hoy yo me voy a una conferencia en Santa Elena, nunca he estado en Salinas, más de 500 jóvenes. Hoy mi día tiene una misión, tiene un propósito. Si yo logro una chispita de inspiración en ellos, de hacerlos responsables de su presente y su futuro, misión cumplida. Eso, los jóvenes. ¿Qué miras en los jóvenes de ahora como cuando tú eras joven o yo era joven? Uh-huh. Yo sentía que yo a la edad de 6, 7 años yo podía salir a la calle a jugar sin ningún problema y no me iban a robar, no me iban a matar. Hoy nuestros hijos no pueden salir. Estamos en una sociedad o en un mundo en el cual nos hemos vuelto un poco empáticos. La verdad que a mí me preocupa porque lo he escuchado bastante del tema de la seguridad en Ecuador, que no es únicamente en este país. Si uno ve noticias de en Estados Unidos, y yo vivo en Estados Unidos, tú no dejarías salir a ningún joven a la calle, porque nadie te anuncia dónde va a ser el próximo. Y puede ser en tu barrio, en tu escuela, en el cine donde estás.
Uno no sabe. Lo primero que yo le digo a las personas es, seamos nosotros garantes de paz. Si yo trabajo mi paz, por lo menos mi familia va a ser más pacífica, mis amigos van a recibir ese ambiente más de paz. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros trabajar, el tema de la paz interior. Nadie puede crear paz afuera si está en guerra dentro. Si su corazón y su mente están en guerra. ¿Por qué Putin hace la guerra contra Ucrania? Porque Putin es un señor que no tiene paz ni en su corazón ni en su mente. Entonces, lo primero que uno debería trabajar es cómo yo todos los días me levanto para saber de que estoy en paz, de que hay compasión, de que hay amor. Y tomar las medidas, obviamente, porque ahí están las amenazas, las situaciones, la poca seguridad que podemos sentir. Pero yo pienso que cuando tú creas una especie de filosofía de paz y de amor y de abundancia, yo siento creer que hay una especie de protección divina que te arropa, que te acompaña. ¿Y tú crees que eso radica en el marco del hogar? Porque hoy por hoy todo viene concadenado. Los hogares, los matrimonios se han vuelto desechables. No compaginamos, no estamos bien, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Sí. Mamá, papá lucharon contra viento y marea muchísimo tiempo. Ahora los chicos te dicen, no, es que yo no voy a aguantar, yo no voy a tolerar. Claro. El amor no es de aguante, ni No. de tolerancia. Pero sí de los matrimonios. Pero sí el amor es de compromiso y el matrimonio es una decisión, no es una como el amor, no es una emoción, ¿ves? La emoción tiene cara y es momentánea y luego desaparece y tú pasas a otro estado emocional. El amor tiene que superar estados emocionales de alegrías y tristezas y frustraciones. Entonces el amor es una decisión a largo plazo y por eso yo le digo a las personas y los matrimonios que tienen que saber que si no hay admiración, pero sólida, entre una y otra persona, el amor no va a perdurar. Porque la admiración es la base en la que uno puede perdonar, superar procesos, dar segundas oportunidades, si hay admiración. Pero si se pierde la admiración y todo es carnal y todo es una cosa superficial, hormonal, eso tiene una fecha de caducidad muy corta. Entonces, realmente el proceso es decidir amar, es decidir hacer un proyecto de vida donde nos metemos ambos en la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea como es. Una frase que a mí me encantó en un libro de Jorge Bucay. Y ponte a pensar quién de los que ama y dice que ama se dedica conscientemente en esa desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es y no quien tú quieres que sea. ¡Wow! Esto es más o menos como la lucha del yin y el yang, del bien y el mal, porque mientras trabajamos y hay líderes como tú, sin embargo vemos movimientos que día a día promueven a no tener más hijos o movimientos que te dicen, ¿sabes qué? Tantas diversidades que hay. Sí. O por ejemplo, los bueno, hay gente que no debería tener hijos, ¿eh? Entonces, sí, la verdad te digo, para que no los atiendan, para que no sean conscientes de su educación, es mejor que no. Pero, por ejemplo, y esto muy... Que adopten a uno en África, que adopten a uno en un barrio de extrema pobreza, que hay niños que están abandonados, que no tienen recursos. Yo preferiría que la gente sea consciente, si no tiene la responsabilidad de saber lo que es educar a un hijo. Decimos, Dios le da barba a quien no tiene quijada. Claro, porque... Pero y estos movimientos como por ejemplo, hoy es tan común ver en los escenarios a estas grandes artistas besándose, promoviéndose cosas, cuando yo recuerdo gente exitosa como Montaner, nunca tuvo que hacer eso. No. Como Santa Rosa, nunca Cierto. tuvo que hacer, como Cala, nunca tuvo que No, porque... Pero date cuenta, siempre hay artistas que son provocadores y que necesitan estar vigentes. Y la vigencia de estos artistas no solo es a través de su música, lamentablemente también es a través de estos actos exhibicionistas para dar noticia y provocar. Algunos tienen agendas interesantes, transgresoras, y otros lo hacen sin ningún tipo de agenda ni intención, simplemente por llamar la atención. General. Vivimos en un mundo que es un océano de superficialidad, donde lamentablemente las redes sociales han desatado una furia interminable de gente que su único propósito en la vida es ser famosa. Entonces, a mí me lo han dicho personas que supuestamente se me han acercado y me dicen, yo estudié periodismo. Y yo le digo, ¿de verdad? Me dice, y me inspiré en ti. Y yo, ay, ¿qué te inspiró? No, el éxito y la fama que tú lograste como periodista. Y yo te veía en CNN y yo decía, quiero ser como Cala. Digo, pero es que yo nunca realmente estudié periodismo pensando en la fama. Yo lo hice porque el periodismo para mí es una manera de comunicar
desde una tribuna maravillosa de reportar y aportar a la sociedad. Y obviamente, al ser un medio televisivo, hubo reconocimiento y hubo fama. Pero hay periodistas anónimos de investigación que no tienen fama y son grandes profesionales. Entonces, pero imagínate que alguien estudie periodismo porque su fin último es ser famoso. Y así muchísimas personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que tú me preguntabas de los jóvenes. Y yo te iba a decir, celebro mucho de estas nuevas generaciones. Tienen menos miedo, se adaptan mucho mejor al cambio porque son la generación del cambio gracias a las tecnologías que tienen, que cambian tanto. Ellos están acostumbrados al cambio. Sin embargo, los jóvenes de hoy tienen mucha impaciencia, creen que todo se logra con un clic, están equivocados en el proceso de crecimiento interior porque no va tan rápido como lo que ellos esperan con sus tecnologías, y también en cuanto a conocimientos es una especie de océano de superficialidad donde no se profundiza en nada y todo se investiga a este nivel de lo que Google te puede decir. Entonces, hay ventajas y hay desventajas, y por eso es que en esta generación la Organización Mundial de la Salud ha bajado la edad promedio de la depresión, que hace 2 décadas o 3 era 29 años y medio y ahora es de 14 años y medio. ¿Cómo se explica eso? Sufren más ansiedad, están más deprimidos, su crisis de identidad es mucho más grave. Yo no visité nunca un psicólogo cuando tenía 10, 12 Bueno, años. yo sí a los 15 años, pero ¿Sí? Fue un caso especial porque yo vengo de una familia que obviamente me hizo crecer con muchos miedos y muchos fantasmas de esquizofrenia, enfermedades mentales y cerebrales. Entonces, a los 15 años, toda esa pesadilla en mi cabeza hizo que ya yo tuviese que visitar a un psiquiatra. Pero mira qué interesante, fui 3 veces, como de entre los 15 y los 17. Y luego dije, esto lo tengo que resolver yo, Dios me va a ayudar, y gracias a Dios se ha resuelto con atención plena, mindfulness, meditación y una serie de estudios que no me lo dieron en las escuelas, sino que viene más bien de eso que le llaman autoayuda. Pero eso es importantísimo porque hay gente que dice, lo que pasa es que yo, por mi vida, por mi pasado, por lo que me tocó afrontar, soy así. Yo siempre digo, hay 2 caminos, seguir el patrón o romper las cadenas. ¿Qué tan difícil son romper cadenas? Es muy difícil, porque date cuenta que cuando nosotros somos niños o somos pequeños, la realidad personal, que es el entorno, es lo que va creando y formando nuestra personalidad. ¿Qué cosa es nuestra personalidad? Es justamente nuestra firma psicológica, emocional, mental. Cuando somos adultos se revierte esa ecuación. Es tu personalidad y mi personalidad, que es la cosmovisión, cómo yo pienso sobre el mundo, cómo veo lo que pasa, la que me está totalmente generando mi realidad personal día tras día. Entonces, si uno no quita el piloto automático y no rompe esas cadenas, tu hábitat, que es tu entorno, y tu crianza, crea tus hábitos. Y tus hábitos desencadenan tus resultados día a día. No es un proceso fácil, no podemos engañar a nadie. A mí, por ejemplo, me ha costado más de 25 años llegar al punto de una mente óptima, saludable, como la que yo siempre quise tener cuando tenía una mente bastante jodida a los 15 años. Y si te resumo, han pasado 25 años y le queda todavía mucho. Pero ya siento que por lo menos digo, Dios, ya esta mente es una mente óptima, brillante, que me sirve a mí y que no soy yo su esclavo, ¿ves? Entonces, es un proceso al que todos los seres humanos deberíamos dedicarle unas horitas a la semana, unos minutos todos los días, a escuchar cosas que nos nutran, que rompan creencias limitantes, que nos instalen mejores hábitos de pensar, de sentir y de actuar, porque eso es lo que refleja que nosotros podamos cambiar y romper cadenas y crear un futuro prometedor, no importa de dónde fue nuestro punto de origen, pobreza, violencia, desesperanza, lo que sea. Mi querido Ismael, muchísimas gracias. La verdad es que es una de las entrevistas más enriquecedoras que he podido realizar. Gracias a Bruno también, que nos dio la apertura. Sé que se tienen que ir. Quedan muchísimas preguntas en Pero volveremos. Pero volveremos, o iré yo a Miami y te buscaré para la segunda parte. Ahí, cuenta con Muchísimas nosotros. gracias, Ismael. Cuenta conmigo. Gracias. Señores, este fue un capítulo más de Los Pina Piñé en compañía de un grande. Hermosa familia, por cierto. Muchas gracias. Conocí a tu esposa, tus 2 niñas, me encantó. Ahora están haciendo relajo en casa. ¿Ves? Venir. Te pusieron a ti a Me venir. pusieron a trabajar a mí. Gracias. Saludos. Chao.